Buenos días, alumnos. Ya vamos a arrancar con lo que resta del tema de mecánica del cuerpo rígido. Vamos a ver unos ejercicios. El profesor a cargo de la materia los va a dictar y así que los dejo con él. Bueno, buenos días para todos. Ayer finalizamos con la parte teórica de lo que sería la mecánica racional. Y ahora vamos a ver algunos problemitas de aplicación de toda esa teoría. Vamos a ver dos problemitas que están relacionados con la rotación pura y traslación pura, que eran los primeros dos movimientos que podía tener un cuerpo. Y a continuación vamos a ver otro par de problemitas que tiene que ver con el tema de rototraslación de los cuerpos, ¿ah? Con el caso 1 y con el caso 2. Estos son problemitas sencillos. Básicamente los dos que vamos a ver ahora son aplicaciones de ecuaciones, más que nada. Estas ecuaciones que vamos a aplicar son las ecuaciones que hemos... perdón, ¿se está escuchando? ¿Sale el audio? Sí, se escucha perfecto. ¿Sí? Perfecto, bueno. Entonces, lo que estaba diciendo, en estos dos problemitas que vamos a ver a continuación son problemitas que prácticamente son aplicación de ecuaciones, que son ecuaciones que hemos visto que utiliza la física, en este caso para un cuerpo que está en rotación pura, porque esto lo que está representando básicamente es una rueda, que podría ser una polea, ¿sí? Digamos, es una polea en donde está enrollada una cuerda y básicamente nosotros tiramos desde la cuerda, ¿no? Con esta fuerza que estamos aplicando acá. Por lo tanto, estamos hablando de un cuerpo rígido que se mueve respecto de un punto fijo en el plano, ¿no? Lo que le quería decir es que estos básicamente se consideran los problemas estructurados de la ingeniería, ¿sí? Que básicamente conforman para que ustedes puedan entender todo lo que se ha dado en la parte teórica. Estructurado, ¿por qué? Porque básicamente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar unas ecuaciones y resolver esas ecuaciones y vamos a tener la solución del problema. Esto lo digo como conocimiento general. En el caso de los ingenieros, generalmente en la vida real nos vamos a encontrar con lo que se denominan los problemas no estructurados, en los cuales nosotros tendremos que buscar a través del análisis, de la investigación, toda la información necesaria para poderlos resolver. Solamente eso querían indicarles. Bueno, el problemita básicamente tiene en cuenta el hecho de que yo, como dice acá, una cuerda que está enrollada alrededor de una rueda o polea, que inicialmente está en reposo, está quieta. A la cuerda se le aplica una fuerza F, que le da una aceleración alfa, ¿sí? De 4 por t, representando t el tiempo. O sea que yo estoy dando un parámetro, un valor que es variable en el tiempo, ¿sí? Entonces yo aplico una fuerza acá que le imprime a esta rueda una aceleración definida por esta expresión, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pide el problema? Es primeramente determinar la velocidad angular de la rueda cuando ha transcurrido un tiempo de 1 segundo, la velocidad angular que va a tener la rueda.
Segundo, el módulo de la velocidad y de la aceleración del punto A. O sea, vamos a tener que determinar qué velocidad lineal y aceleración lineal tiene este punto A cuando ha transcurrido un segundo. Y finalmente, el número de revoluciones que la rueda ha girado, o sea, el giro, ¿sí?, que ha hecho la rueda cuando ha transcurrido un segundo. Bien. Si esto fuera un problema donde la aceleración fuese constante, cosa que acá no sucede, podríamos haber aplicado ecuaciones como estas que están acá, ¿sí? Donde yo tengo, estas ecuaciones las hemos visto cuando hemos hablado de rotación pura, donde esta ecuación nos da la velocidad angular final que tendría este cuerpo en función de la velocidad inicial que tenía en el momento que estoy considerando. En este caso es 0 porque estaba en reposo, en función de la aceleración angular y en función del tiempo. Pero resulta que acá alfa tiene que ser constante para poder aplicar esta ecuación. Por lo tanto, nos vamos a tener que manejar con las ecuaciones que nos indican el hecho de que la velocidad angular, ¿a qué es lo que era igual? A la, mejor dicho, la aceleración es la variación de la velocidad angular en el tiempo. De esta manera, nosotros podremos tener que la variación de la velocidad angular es la aceleración por diferencial de tiempo. Por lo tanto, sabiendo que la aceleración que yo estoy imprimiendo a la polea, en este caso, fíjense, ¿qué tipo de aceleración sería? Sería una aceleración que es tangente a la trayectoria que seguiría este punto. Por lo tanto, esa aceleración es una aceleración tangencial, ¿sí? Hemos visto que podemos tener aceleración tangencial y aceleración normal, que va hacia el centro de rotación. En este caso, la que estamos imprimiendo es una aceleración tangencial. Por lo tanto, habíamos visto también que la aceleración tangencial tenía la forma, o se daba en forma de módulo por el producto vectorial, por el producto escalar, perdón, de la aceleración angular por el radio. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos reemplazamos a la aceleración por lo que vale, que era 4t, ¿sí? Esto va a ser igual a alfa, ¿por quién? Por el radio, donde el radio es básicamente el radio externo de esta polea, que vale 0,2. De ahí vamos a poder encontrar el valor que representaría a la aceleración angular, que en este caso es 4 sobre 0,2 por t, o lo que es lo mismo, alfa tiene una expresión que la representa, que serían vale en 20 por t. Bien, por lo tanto, volvemos a esta ecuación, vamos a reemplazar el valor de alfa en esa ecuación, ¿sí? Y vamos a tener que la diferencial de omega va a ser 20 por t diferencial t. Y luego vamos a integrar estos valores. Integrar, que es lo contrario de derivar, ¿sí? Entonces vamos a integrar este valor de diferencial omega entre 0, que es por el hecho que iniciamos en reposo, hasta la velocidad final, que es cuando nosotros queremos para un segundo, ¿sí? Entonces, igual a 20 por la integral del tiempo, que en este caso parto de 0, tiempo 0, hasta un segundo.
La integral de diferencial omega me dará omega menos 0, ¿no es cierto? Porque será entre omega y 0, por lo tanto será omega nada más. Y la integral de el t por diferencial t, todos sabemos que es un medio de t al cuadrado, la integral de t, ¿no? Entre 0 y 1. Por lo tanto, para el valor 1, omega va a valer 10. Entonces, acá tenemos el valor de la velocidad angular de la rueda cuando ha transcurrido un segundo. ¿No? Bien. A continuación, bueno, antes que nada, esta es la velocidad angular que tiene la rueda, en toda su extensión. Cuando quiero decir con toda su extensión, estoy hablando de todos los puntos que forman parte de esta rueda, tanto P como A, sabemos que van a moverse con la misma velocidad angular. Quiero subrayar esto porque hay personas, lo digo por experiencia de todos los años, que confunden esta cuestión entre velocidad angular, yo creo que ya lo he dicho antes, velocidad angular, la velocidad angular que tiene un punto y su velocidad lineal. ¿No? Entonces, todos los puntos A, P, el que ustedes piensen como pertenecientes a este cuerpo que está rotando, tienen la misma velocidad angular, por el hecho de pertenecer al cuerpo. ¿Sí? Pero no va a suceder lo mismo con la velocidad lineal. ¿Por qué? Este punto no va a tener la misma velocidad que este punto, o que cualquier otro punto que esté a otra distancia del centro de rotación. La velocidad lineal, vimos que escrita en forma escalar, la velocidad lineal o tangencial, también que hemos llamado, es el producto escalar de la velocidad angular por el radio. ¿Mm? Entonces, vimos también que esto realmente también lo podríamos escribir como un producto vectorial. Un producto vectorial que tiene en cuenta a estos tres vectores, porque estos a su vez son tres vectores. Y que están a 90 grados uno respecto de otro. ¿No? Acá me ha mostrado el ingeniero Manuel Galdeano un dibujito en el cual podemos ver justamente el hecho de que a medida que me voy separando del centro de rotación, la velocidad lineal va aumentando, ¿sí? Donde en el punto D externo de la rueda, la velocidad lineal va a ser máxima. O sea que esto yo podría trazar una línea entre este punto y este punto, básicamente, y los vectores para cada uno de estos puntos deberían llegar hasta esa línea, indicándome que existe una proporcionalidad, ¿sí? La proporcionalidad la da omega, y la diferencia en el valor de la velocidad lineal está dada por el valor del radio. Por favor, disculpen que sea reiterativo en esto, pero este concepto a veces no se maneja bien. Entonces quiero estar seguro de que ustedes lo van a entender. Perfecto. Lo que estaba diciendo también es que esta ecuación que acá está escrita en forma escalar surge también del hecho de que esto se puede escribir vectorialmente como el producto vectorial de omega por el radio, y que me va a dar el vector velocidad de A. Eso yo les dije que estos tres vectores son perpendiculares entre sí, por lo tanto, omega, ¿sí? El cuerpo, ¿qué está haciendo? Este cuerpo está rotando en el plano XY. El plano de la pantalla de ustedes es el plano XY.
Por lo tanto, el eje de la Z será un eje que será perpendicular a su plano de la pantalla. En ese eje, con la dirección de ese eje, está omega. Por lo tanto, la velocidad lineal o tangencial y el radio se encuentran sobre el plano XY, que es el plano de su pantalla. ¿Y cómo están esos dos vectores en el plano? Y perpendiculares entre sí. Porque acá tenemos la velocidad de A, que es la velocidad de este punto, y que es la velocidad tangencial o lineal a la trayectoria que sigue el punto, rotando respecto de este punto, y esto, que acá no está dibujado, pero este sería el radio. Este radio que está acá sería la distancia que separa el punto de rotación del punto que está rotando. ¿Eh? Entonces, es otra cosa que quiero que vean ya, porque esto lo usamos mucho en cuando hacemos los trazados de velocidades y tenemos que tener claro que la velocidad siempre es perpendicular al radio correspondiente. Acá me lo está dibujando el ingeniero Galdiano. Entonces, lo que yo les decía, este es el plano XY, este es el plano XY, y Z es perpendicular a ese plano. Entonces, omega está en la dirección de este plano, de este eje, perdón, omega. Y la velocidad y el radio son parte una de este eje y parte de este otro eje. Entonces, aquí estaría la velocidad. Por favor, tengan clara este sistema de referencia permanente para tener claro esta cuestión de que la velocidad siempre es perpendicular a su radio. Bien. Con las aceleraciones que va a tener el punto A, va a pasar exactamente lo mismo. Ya hemos visto que la aceleración normal era la aceleración que estaba en la dirección del radio, pero con sentido contrario al radio. El radio parte del centro y va hasta el punto A. En este caso, la aceleración normal va desde el punto hacia el centro. Es la aceleración que dijimos centrípeta, no la centrífuga, la que hace que este punto tienda a irse hacia afuera. La centrípeta lo tiende a mandar hacia el centro. Dijimos que esta aceleración normal es la causa para que el vector velocidad que es tangente a la trayectoria, cambie su dirección. Entonces, siempre es tangente a la trayectoria, Le va cambiando la dirección al vector velocidad. Y esta aceleración, que es la aceleración tangencial, que tiene esta forma, el alfa por el radio, y la aceleración normal era el doble producto vectorial de omega por el radio, el producto, en este caso el producto escalar del cuadrado de omega por el radio, es la causa de la variación del módulo del vector velocidad. Bien. Como conocemos todo, porque conocemos que omega ya vale 10, conocemos todos los valores, solamente reemplazar en la ecuación. Omega por lo que vale, el radio que vale 0,1, y porque A está a 0,1 metro, o sea, 10 centímetros de su centro de rotación. Lo mismo para alfa. Bien. Ahora, la aceleración del punto A, la aceleración que tiene este punto, es la composición de estas dos aceleraciones, ¿sí? De la aceleración normal y de la aceleración tangencial. Por lo tanto, y usaremos a don Pitágoras. Siempre le digo don Pitágoras, que es
la raíz cuadrada de las dos componentes elevadas al cuadrado, ¿sí? Y ahí obtenemos el valor de la aceleración, que va a ser un vector que va a estar ubicado como componente, como suma de estos dos vectores. Va a estar en esta dirección, ¿sí? ¿Cómo calculo la dirección? Si bien acá no está hecho, pero ¿cómo lo haré? ¿Cómo era? Aplicando tangente del ángulo alfa, va a ser la componente tangencial sobre la componente normal, o sea, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Acá lo estamos dibujando. Entonces, esta sería la aceleración normal, esta sería la aceleración tangencial, y esta sería mi aceleración de A. Entonces, este ángulo es el que nosotros queremos calcular, que lo obtenemos como el cociente entre la aceleración tangencial y la aceleración normal, y a eso le aplicamos el arco tangente, y ahí obtenemos el ángulo que forma la aceleración con uno de las componentes. Bien. Como ustedes ven, es solamente tener los conocimientos de la teoría, de qué es lo que es una aceleración normal, de qué es lo que es una aceleración tangencial, en función de qué parámetros depende, y solamente reemplazar en ecuaciones para obtener esto. Por eso les digo que estos son problemas estructurados, o sea, problemas hechos para entender la teoría que se ha estudiado, ¿no? Y finalmente lo que nos estaban pidiendo es el espacio recorrido en un tiempo, en un segundo, o sea, cuántas vueltas, cuántas revoluciones ha girado la polea en un tiempo igual a un segundo. Entonces, llegamos a que esto vamos a tener que aplicar alguna ecuación que nos relacione la velocidad angular con la posición, ¿sí? Vuelvo a repetirle, todas esas ecuaciones las hemos llegado a determinar en la teoría. Acá la estamos volviendo a hacer. Entonces, ¿qué es lo que me relacionaría la variación angular o el desplazamiento angular o el giro, ¿sí?, de un cuerpo con la velocidad angular? El hecho de que la velocidad angular es la variación del espacio en el tiempo, ¿sí? De esta ecuación, el diferencial de θ será omega por diferencial t. Y como omega ya sabemos que vale 10 por t al cuadrado, lo hemos obtenido en el paso anterior, en el primer paso, mejor dicho. Entonces ahora integraremos esta expresión para la integral del diferencial θ entre un valor que es 0, porque estaba en reposo, hasta un valor θ de desplazamiento, ¿sí? Igual a 10 por la integral entre 0 y 1 de t al cuadrado diferencial t, que en este caso saben que la integral de t al cuadrado es 1/3 de t al cubo, ¿no?, entre 0 y 1. Eso para t igual a un segundo, que quiero saber qué variación ha habido para un segundo, eso me dice que la variación angular medida en radianes es de 10/3, ¿sí? Acuérdense que radian es una forma de dar un valor de desplazamiento angular, ¿sí? Que tiene que ver con el valor el valor de pi. De cualquier manera, nosotros lo que queremos hacer es encontrar este desplazamiento en revoluciones. Ahora, la relación entre radianes y revoluciones es justamente el hecho
de que una revolución, que es un giro de 360 grados, es igual a 2 pi radianes. 2 pi radianes es una revolución, por lo tanto 10 tercios de radianes será x, por lo tanto 0,53 revolución. Es decir, que la polea, después de un segundo, ha realizado una revolución, media revolución, disculpen. Bien, básicamente ese es el problemita que tiene en cuenta el hecho de movimiento de rotación puro, y para fijar básicamente los conceptos que tiene la velocidad lineal, la velocidad angular, la aceleración normal, la aceleración tangencial de un punto y de un cuerpo. Bien. El ejercicio 2 también tiene que ver con rotaciones de cuerpos, ¿sí? Pero en este caso vamos a relacionar dos cuerpos que van a estar en contacto a través de este punto. O sea que acá hay un punto de contacto entre estos dos cuerpos que, como ya vamos a ver, pueden representar ruedas de fricción o pueden representar un par de engranajes. Según este dibujo, serían un par de ruedas de fricción, donde el contacto se hace a través de este punto rojito, este punto que se ha indicado como rojo acá, y que en ese punto, como ya vamos a ver, coexistirían dos puntos. Un punto como perteneciente a esta rueda y el mismo punto que está coexistiendo, pero como perteneciente a esta rueda. Esto lo vamos a analizar varias veces a continuación. Entonces, la idea es que este cuerpo va a transmitir movimiento a este cuerpo a través de este punto, o al revés. Este cuerpo le va a transmitir movimiento a este otro, ¿sí? A través del punto este. Esto básicamente es un mecanismo, ¿sí? Va a ser un mecanismo como ya vamos a ver. Lo que está pidiendo es que el disco A de la figura, parte del reposo y gira con una aceleración angular alfa A de 2 radianes por segundo. Si se fijan ahora, estamos definiendo una aceleración que es constante. Bien, entonces vamos a ver que son válidas las ecuaciones que hemos visto anteriormente. Entonces, lo que le pide es qué tiempo se necesita para que gire 10 revoluciones. Eso en relación con el disco A. Y después la segunda pregunta es si el disco A está en contacto con el disco B y no hay deslizamiento entre ellos, determinar la aceleración y la velocidad angular de la rueda B, cuando ha girado 10 revoluciones. Bien, vamos a imprimir un poquito más de velocidad a esto porque se va muy rápido el tiempo. Entonces, yo en mi afán de que ustedes entiendan todo, por ahí hablo un poquito de más. Bien, entonces, la idea es que, ¿qué tiempo se necesita para que gire 10 revoluciones? Entonces, lo que conozco yo son la cantidad de vueltas, y necesito saber el tiempo en el que ha sucedido eso. Entonces, como alfa es constante, como dijimos, una ecuación que define esto es que la velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración angular por el tiempo. El omega es 0 porque parte del reposo, como dijimos. Y otra ecuación que me relaciona el omega con el desplazamiento es esta otra que también la hemos determinado en la teoría, y que dice que la velocidad final elevado al cuadrado igual a la velocidad inicial más 2 por la aceleración por la diferencia de los desplazamientos.
En este caso, θ 0 es el desplazamiento inicial, que en este caso es 0, y omega es 0. Por lo tanto, la velocidad angular final será directamente función del alfa y del θ. Bien, ahora el θ está en revoluciones. Y yo necesito que en esta ecuación aparezca como radianes para poderlo resolver. Por eso es que vamos a tener que hacer un paso para expresar θ en radianes y poderlo utilizar en la ecuación que tenemos acá. Entonces, si una revolución son 2 pi radianes, 10 radianes serán tanto giro o tanto valor de desplazamiento angular en radianes, que son 62,8 radianes. Por lo tanto, reemplazando en la ecuación, vamos a determinar la velocidad final en función de la aceleración que nos han dado como dato y del cálculo de θ para 10 revoluciones en radianes. Por lo tanto, la velocidad final, cuando la rueda ha girado 10 revoluciones, es de 15,85 radianes por segundo. Bien. Una vez que tengo el omega, puedo aplicar esta primera ecuación que planteé, que me relaciona el tiempo con la velocidad final y la aceleración. ¿Está bien? Entonces, aplicamos la ecuación. Entonces, omega en la aceleración y finalmente el tiempo que se tardó para dar 10 revoluciones de 7,93 segundos. Tenemos resuelto la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué velocidad y qué aceleración va a tener la segunda rueda debido a que esta rueda le imprime un movimiento a la rueda B? Entonces, acá hay que tener claro este concepto. Dice, no hay deslizamiento, o sea que entre el contacto entre la rueda A y la rueda B, que tenemos el dibujo al principio, el punto de contacto, ese punto, en ese punto no existe deslizamiento. Quiere decir que esta rueda va a poder solamente rotar respecto de esta otra, ¿sí? Y no rotar y deslizar. Ese concepto lo vamos a ver un poquito más adelante, un poquito mejor. El hecho, entonces, de que el deslizamiento no existe entre los dos discos, quiere decir que el punto ese que yo decía que para el caso de A le vamos a llamar X y para el caso de B le vamos a llamar X', es decir, estos dos puntos cuando se están tocando son el mismo punto, están coexistiendo. Eso es lo que yo les hablaba. Ahora, si no hay deslizamiento, esos dos puntos tienen que tener la misma velocidad. Y eso es lo que estamos planteando acá. La velocidad del punto X vale omega por RA. La del punto X' va a valer omega por RB.